Bienvenidos al 20º Cara a Cara del blog de Bankinter, por donde han pasado numerosos economistas y especialistas del mundo de la empresa y de la economía. Hoy contamos con dos figuras de primer nivel, nuevamente. Tenemos a un veterano, José Carlos Díez, bienvenido. Un placer. Y por primera vez contamos con Marc Vidal. Bienvenido, Marc. Un placer también. Muchas gracias. Pues juntos vamos a repasar la situación económica y cómo deberían actuar las empresas, las personas en este entorno tan movido en estos últimos tiempos. José Carlos, vamos a empezar contigo. Estamos en el momento electoral nuevamente. ¿Cuál te gustaría a ti que fuera la primera medida económica que anunciase? Pues hombre, yo creo que hay dos claves ahora mismo en el mundo que están determinando la competitividad. Uno es la globalización, entendida como apertura comercial y que tus empresas estén habituadas a competir en entornos globales. Yo creo que España ha hecho un esfuerzo en ese sentido de incorporación primero a la Unión Europea y luego al mundo. Y la otra parte que está determinando ahora la competitividad es la innovación tecnológica, y ahí España está mal, ¿no? A mí me gustaría que hubiera un plan de innovación y una política tecnológica, pero de verdad, o sea, que no nos digan que van a aumentar el I+D y como han hecho en los últimos 3 años los dos gobiernos diferentes, solo han ejecutado la mitad de lo presupuestado. El año pasado, en 2018, España ha invertido en I+D 3.200 millones de euros. Eso es 2/3 partes menos de lo que invertíamos en 2009 y la misma cantidad que en el año 2000. Hay muchas empresas en China y en Estados Unidos que invierten más que todo el gobierno español. Y luego que esa inversión fuese acompañada con inversión privada, que es lo que falta. Es verdad que falta el shock de inversión pública, pero lo que funciona en este mundo de la era de la tecnología global es que haya colaboración público-privada en nuevos proyectos tecnológicos. Perfecto. Muchas gracias, José Carlos. Marc, vamos contigo. ¿Cuál te gustaría a ti que fuera la primera medida que anunciara el nuevo gobierno económico? Sí, pues mira, una que tendría que ver con nombramientos. O sea, a mí me gustaría que nombraran por primera vez en la historia, en España, al primer ministro del futuro. Es decir, un tipo o una mujer que se encargara de convertir en totalmente transversal lo que significa mirar hacia el futuro. Hay otros países, en Suecia hay secretarías de Estado que podrían incluso parecerse a eso, con otros nombres y tal, pero para que se entienda, un ministerio del futuro que estableciera eso que decía José Carlos, que tuviera mucho que ver con el hecho de que se innovara, pero no solamente como un precepto desde el punto de vista económico, sino incluso cultural, sociológico, para que se trasladara a todas y cada una de las áreas de un gobierno la necesidad de vivir en beta constante, o sea, en innovación constante. El hecho, por ejemplo, de que Francia invierta 23 veces más en la dedicación exclusiva a que las industrias sean industrias 4.0, 23 veces más que España, pone en serio riesgo la capacidad que tenga España en el futuro inmediato de enfrentarse a un mercado industrial en el que no vamos a estar. O sea, el tren ese pasa con dinero y si no hay dinero, pues nada. Entonces, ese dinero, ¿cómo se distribuye? Porque a veces el peligro está en que se pone mucho capital para innovar y no se puede utilizar, no se llega a gestionar porque no es transversal, porque va a unas áreas muy concretas. Yo, a nivel simbólico, metafórico si queréis llamarlo, nombraría por primera vez al ministro del futuro, o ministra. Marc, seguimos contigo. Las empresas y las personas estamos en un momento en el que están los tipos bajos, crecimiento bajo, inflación baja, se habla incluso de que la economía se puede estar japonizando, ¿no? ¿Qué recomendarías tú a las empresas y a las personas que hicieran en este momento, en esta situación económica? Que innoven. Es que no hay, en todas las guerras económicas que han habido en la historia y que se han puesto como en contraposición un momento de baja venta con altos costes en distribución, en lo que sea, ¿no? Es igual, incluso la adquisición del dinero ha sido más económica, pero al final no ha tenido el camino o la vía para poder utilizarse de forma adecuada porque no había una demanda adecuada, ¿no? Yo creo que sinceramente está en la servilización de muchos de los productos que hoy en día hacen estas empresas. El futuro no pasa por generar nuevos productos cada vez más sofisticados, sino probablemente pasa por servilizar muchos de esos productos. Las grandes compañías hoy en día del mundo, las que están hoy en día en las listas de las empresas más grandes del planeta, son empresas que servilizaron cosas, convirtieron en servicios muchos de los productos que teníamos en marcha. Los productos se van a hacer, los van a hacer en muchos lugares y se van a hacer de muchas maneras, pero el cómo eso se transforma, cómo se digitaliza muchos de esos elementos, nosotros decimos cómo se digitaliza todo lo que es digitalizable, y a veces hay muchas cosas que no aparentemente son digitalizables y se acaban digitalizando. La posibilidad de servilizarlo todo, es decir, que una empresa se ponga a innovar desde el punto de vista de estar siempre innovando, pero sobre todo desde el punto de vista de cómo serviliza sus productos, cómo cambia la cadena de valor, cómo pone al cliente en el centro de esa cadena de valor, cómo la pone en el medio para que sepas exactamente lo que quiere. Y muchas veces no son productos, quiere los servicios que se otorgan a través de esos productos. Muchas gracias, Marc. José Carlos, en tu opinión, ¿qué deberíamos hacer empresas y qué deberían hacer las personas también?
Estamos en una situación de anormalidad porque nos pasamos de endeudamiento en el año 2007, las empresas invertían 100.000 millones de euros más de lo que ahorraban, ¿no? Y sus necesidades de financiación y aquello fue una dependencia del crédito. En este momento ahorran 30.000 millones más de lo que invierten. Es verdad que está muy concentrado en muy pocas empresas de tamaño medio grande que tienen beneficios acumulados ¿no? Y que la mayoría de pymes todavía tienen que seguir necesitando a Bankinter para la financiación, no es generalizado, ¿no? Yo estoy con Marc, yo creo que sobre todo innovar en el sentido, es verdad que este nuevo entorno de cambio genera riesgos y uno tiene que gestionar los riesgos, ¿no? Y un empresario tiene que tener un punto de prudencia, pero claro, como decía Ayrton Senna, cuando llevo el coche controlado no gano las carreras, ¿no? Y yo creo que es el momento de asumir riesgos controlados y yo creo que este mundo ofrece millones de oportunidades y en los cambios siempre ha sucedido así. Por ejemplo, en este momento hay una revolución tecnológica donde la nueva forma de generar electricidad más barata en el mundo es fotovoltaica y necesitas sol. Entonces, España otra cosa no, pero a nosotros el sol se nos da bien, ¿no? Hay otras cosas que no, ¿no? Entonces, esto es la primera vez desde la máquina de vapor de Watt en mitad del siglo XVIII que España va a tener una energía abundante y más barata que sus socios europeos por primera vez. Entonces, eso da un cambio disruptivo al modelo económico español. Entonces, ¿qué hay que hacer los españoles y los empresarios españoles? Pues aprovecharlo, ¿no? La nueva regulación de consumo, o sea, está muy bien, lo que hay que hacer es poner las placas, generar la ingeniería que puede llevar a otros países, atraer inversiones de otros países que tienen una energía más cara y que con la fotovoltaica pueden producir aquí más barato, ya, no hay que dar subvenciones ni hay que hacer nada, y dando el salto al ministro del futuro o a la política tecnológica, hemos perdido 10 años, toda la tecnología solar es china, son los líderes mundiales en tecnología, vamos a pensar cuál va a ser la tecnología dentro de 5 años en coche conectado, en coche autoconducido, vinculado a todo el tema fotovoltaico y coche eléctrico para generarla aquí y que dentro de 5 años la política industrial y la fabricación de esa tecnología también se haga aquí. Yo creo que en eso es lo que tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos. Lamentablemente de esto, en toda la campaña electoral yo no he oído hablar a nadie, o sea, están todos con un debate un poco, yo lo respeto todos los debates, pero aquí, que es donde el país se la juega, no hay debate ni de parte de los políticos ni de parte de los medios tampoco, esto no es una prioridad de los medios porque seguramente los medios no lo sacan porque a los ciudadanos y la sociedad tampoco es una prioridad, ¿no? Y yo respeto también a los medios, entonces tenemos que cambiar todo eso y los que lo van a cambiar son los empresarios, está claro. Pues Carlos, pasamos a la segunda parte del debate en donde os preguntáis cada uno lo que queréis saber del otro. ¿Qué te gustaría saber de Marc? Cuidado. Pues, no, hombre, teniendo una atalaya como la que tienes allí en el World Mobile y en el lab de allí, ¿no? Un poco, o sea, ya estamos viendo la tecnología actual y es un cambio disruptivo. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué estáis viendo en el lab y en el World Mobile que va a venir en 3, 5 años que podéis anticipar? A ver, lo que tiene ahora, lo que nos tiene a todos como ocupados en el horizonte es el aspecto, o sea, la relevancia que va a tener la tecnología 5G, ¿no? La tenemos ahí como, bueno, tranquilo porque todavía hay algunos protocolos por aprobar. De hecho, hablamos de 5G, pero 5G no existe. Técnicamente no existe porque hay todavía algunos protocolos por aprobar desde el punto de vista del consorcio mundial, que es el que determina finalmente cuando un protocolo de comunicación y una tecnología es viable. Eso está todavía le faltan unas fases, pero bueno, la hemos podido probar, ¿no? Entonces, la tecnología 5G tiene un salto adelante que es brutal y es que tiene una capacidad de transmisión de una velocidad que era inimaginable para los que estamos ahora aquí, pero que además requiere mucha menos energía para utilizarlo, con lo cual es mucho más eficiente. El problema está en que de momento no parece muy rentable empezar a gastar en el despliegue de la tecnología necesaria para que podamos transmitir. Pero cuando eso suceda, yo creo que tardará algo más de lo que aparentemente parecía, esos 2-3 años. Lo tendremos en el 2021, yo creo que tardaremos un poco más. En España, en Europa, hay zonas que todavía no van ni con 2G, con lo cual que de todos modos no es un problema, porque el 5G se lleva por encima, se lleva por delante el 4G y el 3G, se lo lleva por delante, es mucho más potente, llega a más sitios, pero la cuestión es que esa tecnología 5G trae consigo algo que es la inmediatez. O sea, es la capacidad de que no haya ningún tipo de delay cuando transmites datos y eso lo lleva a dimensiones que nosotros desconocemos ahora mismo, como algunas pruebas que se han hecho, ¿no? De operar a un paciente a miles de kilómetros sin ningún tipo de delay, ni una décima de segundo, con lo cual lo que está diciendo ese cirujano está sucediendo al mismo instante, ¿no? Pero en el ámbito de los coches, por ejemplo, autoconducidos, nos lleva a un entorno en el que esos vehículos que ahora mismo tienen todavía algún recelo desde el punto de vista gubernamental, regulatorio, y es porque van a base de sensores, son vehículos que se basan en lo que ven, unos sensores que van en ese vehículo,
vehículo, pero no tiene ningún tipo de interferencia o de indicación por noticias que le vengan desde algún lugar, ¿no? Pues porque hay un descuento, porque hay unas décimas de segundo, segundos incluso de descuento sobre esa información, en el futuro inmediato eso no pasará. Es decir, la información que reciba ese vehículo a tiempo real, vehículos, aviones, barcos, todo lo que queráis imaginaros, trenes, metros, todo, será instantánea, inmediata y además con una potencia de cálculo brutal. Eso nos lleva a la inteligencia artificial como resultado, es decir, lo que ahora nosotros utilizamos no es inteligencia artificial, es más bien un sistema experto, le llamamos inteligencia artificial, pero es aprendizaje profundo lo que hacen las máquinas, ¿no? Pero no es inteligencia artificial tal y como la podríamos entender. Pues cuando haya esa capacidad de cálculo y de transmisión de esos cálculos, estaremos en un nuevo escenario. Yo calculo 4 o 5 años para que lo veamos realmente de forma notable. Marc, tu turno. ¿Qué quieres saber de José Carlos? ¿Qué le preguntarías? Hombre, yo sé que él está en el ámbito académico de una manera intensa. A mí me gustaría saber si realmente en la universidad, no solamente desde el punto de vista económico, los economistas tengo la sensación de que deben de estudiar más cosas, ¿no? Cuando estudian económicas para entender un poquito más el mundo y no solo desde el punto de vista económico. Pero ¿tú crees que realmente la universidad hoy en día está planteándose ser la respuesta a las necesidades que tiene el sector empresarial, por ejemplo? Pues creo que no. Vale, fin. Yo creo que tiene una base de formación estructural, ¿no? Por ejemplo, en economía, que tienes que saber y los modelos siguen funcionando y la oferta y demanda sigue funcionando con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Y eso solo se aprende en la universidad y eso tiene que seguir. Y además tiene una motivación lógica, que es el nuevo lenguaje de las máquinas, ¿no? O sea, que eso está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros vivimos del dato y de las proyecciones de tendencias. En la Universidad Española no se enseña Big Data ni técnicas de Big Data, no hay investigación operativa de mucha gente que cobra mucho dinero del presupuesto público. Ya sé que no es un sueldo alto, pero es un sueldo que debería estar investigando en las nuevas fronteras del Big Data y la inteligencia artificial, y ese mundo no son economistas, son ingenieros o físicos o matemáticos. Entonces yo creo que nuestra profesión o espabila o pasará. Luego lo adaptaremos, ¿no? La economía moderna partió primero de un desarrollo matemático de Newton, del cálculo diferencial, y luego la economía lo incorporó, pero claro, tardó muchas décadas, ¿no? Ahora yo iría un poco más rápido y sobre todo enseñaría en las facultades inteligencia artificial y Big Data aplicada al análisis económico para poder tener mejor información y tomar mejores decisiones por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene que esperar a que salga el PIB, que tarda 6 meses en tener información contable de la situación de la economía, y han estado 6 meses diciendo que la economía iba bien y habíamos entrado en desaceleración y Italia en recesión en el verano pasado, ¿no? Pues hombre, alguien en el BCE con un poco de vida inteligente debería invertir, en vez de tanto en analizar la inflación, en meter científicos de datos y gente que les ayude a tener indicadores coincidentes con la realidad, con un montón de datos que antes no existían, pero que la tecnología hoy los permite. Un caso: con los datos de roaming de móviles telefónicos en las zonas portuarias en España, hay un indicador que mide con precisión de un 80% de fiabilidad cuál es la evolución de las exportaciones en tiempo real en España. Y el dato oficial de aduanas tarda 2 meses en salir. Pues es mejor tomar información con el dato en tiempo real que esperar 2 meses a tener la información, ¿no? Y eso ya está. Y no lo estamos incorporando. Hablamos mucho de tecnología, pero no nos lo aplicamos a nosotros. De hecho, yo a los equipos con los que trabajo, las primeras preguntas que le hago a la gente qué tenemos que hacer, bueno, cuando estamos organizando equipos, les pregunto cuánto de computarizables son, independientemente de la especialidad o de dónde vengan, ¿no? Es decir, ¿tú cuánto de computarizable eres? O sea, ¿cuánta computarización entiendes? O sea, tú que eres un diseñador gráfico, ¿crees que no necesitas saber límites algorítmicos para ver cómo un software es capaz de diseñar algo? O sea, porque tú cuando te pongas a diseñar, tú tienes una capacidad determinada, que es la humana. Si tú utilizas una herramienta que es capaz de desarrollar tu creatividad, tendrás que saber cómo funciona esa herramienta. Es decir, por lo menos tendrás que saber algo sobre ella. No es simplemente un software que trabaja y que tú no sabes ni sus límites. Entonces, ¿cuánto de computarizable eres? Y en el ámbito económico, ¿cuánto de computarizable es hoy un licenciado en economía? Es decir, este hombre o mujer sabe exactamente hasta dónde puede llegar el análisis de datos, la analítica predictiva, por ejemplo, para poder descifrar fases económicas en el futuro inmediato de empresas, de gobiernos, de organizaciones. Eso es lo que falta. Desde mi punto de vista creo que falta eso. ¿Cómo se computariza cualquier tipo de profesión? Porque no es opcional. Hasta los poetas tendrán que computarizarse de alguna manera. Pues mira, te doy el dato. El análisis de tendencias con modelos econométricos estadísticos se basa en las facultades de economía en un artículo que publicaron 2 economistas, Bosch y Jenkins, en 1972. O
sea, no había internet, no había acumulación de datos, no había transmisión de datos, no había comunicación. Hombre, alguien tendrá que escribir un artículo ya del 2018 con los nuevos modelos que ya la tecnología lo permite. O sea, fueron un gran avance, permitieron un avance en el análisis y en el comportamiento de los datos muy importante, pero hombre, yo creo que ya se han quedado un poco obsoletos. Y yo creo que, bueno, yo lo predico no con mucho éxito, pero ni siquiera en mi propia universidad no me hace mucho caso. Que dicen que es que la NECA, que es una especie de planificador soviético que tiene el Ministerio de Educación, no les permite hueco. Pues mira, pues habrá que cerrar la NECA, ¿no? Digo yo, para empezar, ¿no? Sí, y luego igual empezamos a replantearlo, ¿no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Con esta reflexión del deseo de digitalización y modernización, pues lo dejamos. Seguimos con toda la información a través del blog de Bankinter. Muchas gracias.